vamos a empezar hablando un poquito de la Revolución Cubana, ¿correcto? A ver, profesor, la Revolución Cubana, ¿por qué es importante? La Revolución Cubana es importante, jóvenes, la Revolución Cubana es importante, ¿por qué? Porque eh, va a ser, de alguna manera, pues, un proceso de cambios alimentados con las ideas del socialismo, ¿no? Y lo que va a traer como consecuencia es que Cuba, de alguna manera, pues, se vuelva, en una de las repúblicas, eh, o una república de carácter socialista en América Latina, ¿no? Y eso pasa hasta el día de hoy, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la importancia de la Revolución Cubana es que convirtió Cuba en el principal aliado del socialismo de la URSS en América Latina. Esa es la importancia que tuvo la Revolución Cubana. Convirtió a Cuba en el principal aliado del socialismo de la URSS en América Latina. Esa es la importancia que tuvo la Revolución Cubana, jóvenes. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir sobre la Revolución Cubana? Podemos mencionar, por ejemplo, quiénes fueron los artífices de la Revolución Cubana, ¿no? Empezando por este señor, pues, que fue definitivamente, pues, el gran artífice de la Revolución Cubana, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el verdadero nombre de Fidel Castro, no? ¿Cuál es el verdadero nombre de Fidel Castro? Fidel Alejandro Castro Ruz, ¿no? Fidel Alejandro Castro Ruz, ¿correcto? ¿Ya? Eh, Profesor, Fidel Alejandro Castro Ruz, pues fue el que desarrolla la Revolución Cubana, efectivamente, ¿no? Fue el que desarrolla la Revolución Cubana, fue el gran artífice de la Revolución Cubana, ¿no? Profesor, ¿y de carrera fue militar? No, en realidad, pues él estudió Derecho, estudió Leyes, ¿no? En la Universidad de La Habana, ¿no? Ah, él estudió Leyes, sí, 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 él estudió Leyes, ¿no? Y fue justamente en la Universidad de La Habana donde, pues, conoció, leyó, pues, ¿no? Estudió las obras de Marx, de Lenin y se volvió socialista, ¿no? ¿Correcto? Profe, ¿por qué Fidel Castro decidió hacer una revolución en Cuba? ¿Por qué Fidel Castro decidió hacer una revolución en Cuba? Bueno, habían varias cosas que generaron eso, ¿no? Por ejemplo, la dictadura de Fulgencio Batista, este dictador cubano que de alguna manera era como un operador de Estados Unidos, ¿no? Era de alguna manera un presidente, pues, que permitía, por ejemplo, que las empresas norteamericanas expropien tierras a los hacendados cubanos. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? O sea, el control que tenía Estados Unidos sobre el presidente Fulgencio Batista, que era un dictador, ¿no? Esa es una de las causas por las cuales hizo que Fidel se animara a hacer la revolución, ¿no? Otra de las causas tiene que ver con que, pues, muchas empresas norteamericanas operaban en Cuba, ¿no? Cultivando, pues, tabaco, cultivando caña de azúcar, ¿no? Y muchos, pues, campesinos cubanos perdían sus tierras con argucias legales, ¿no? Es más, las biotierras, de alguna manera, en favor de empresas norteamericanas, ¿no? Entonces, el rechazo al dependentismo económico hacia los Estados Unidos, esa es otra de las causas, ¿no? Por ejemplo, el alto grado de pobreza que había en Cuba, atraso y analfabetismo, esa es otra de las causas también por las cuales él decidió hacer la revolución cubana, ¿no? Y obviamente las ideas marxistas que él tenía, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, la situación era muy, muy buena que decir. Por ejemplo, los propios padres de Fidel Castro eran analfabetas, ¿no? Y recién ya en la etapa adulta aprendieron a leer y escribir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay factores, ¿no? Por los cuales él decidió hacer la revolución cubana. Pero él no lo va a hacer solo, ¿no? Él no lo va a hacer solo. Va a empezar esta revolución con un grupo de jóvenes que como él de alguna manera tenían pues ideales, ¿no? Entonces va a empezar haciendo esta revolución asaltando el cuartel Moncada. Así que esa es una pregunta para un examen de admisión, ¿correcto? Esa es una pregunta para un examen de admisión, ¿sí? ¿Cuál sería una pregunta para un examen de admisión? ¿Cuál es el hecho que marcó el inicio de la Revolución Cubana? ¿Mm? Y el hecho que marca el inicio de la Revolución Cubana fue el asalto al cuartel Moncada. El asalto al cuartel Moncada. Ese es el hecho que marcó el inicio de la Revolución Cubana. Julio de 1953 aproximadamente, ¿no? Julio de 1953 aproximadamente, ¿no? Ese es el hecho que marca el inicio de la Revolución Cubana, por si acaso. Ese es el hecho que va a marcar el inicio de la Revolución Cubana, ¿sí? Profesor, el asalto al cuartel Moncada, ¿por qué? ¿Debido a qué? Lo que pasa es que, bueno, el cuartel Moncada pues tenía lo que necesitaban los jóvenes para iniciar una revolución, armas, ¿no? Fidel Castro planificaba robar cerca de 3.000 armas
para dar inicio, darle un toque militar a su revolución, ¿no? Y bueno, pero el asalto al cuartel Moncada no le salió tan bien, ¿no? Hubo de alguna manera, pues, el ejército de Fulgencio Batista, de alguna manera, pues, se hizo presente y hubieron muchos detenidos, entre ellos Fidel Castro, y también muchos muertos, ¿no? Los sediciosos fueron acusados de, pues, de conato, de rebelión contra el gobierno, de ser golpistas, y fueron condenados a 15 años de prisión. 15 años de prisión que de alguna manera pues no se cumplieron, ¿no? Fueron llevados a la isla, a una isla cercana a Cuba, ni siquiera Fidel Castro pues cumplió su condena en la misma isla cubana, sino que una isla cerca a Cuba, la isla de Los Pinos, correcto, la isla de Los Pinos, ¿no? Donde en promedio estuvo 22 meses, ya que logró la amnistía, ¿no? Logró la amnistía. Se dice que pues la amnistía se logra por las protestas, por las marchas, por las huelgas que se despertaron con esto, y la población cubana como que un poco despertó, ¿no? Que pedía la liberación de estos jóvenes, que a fin de cuentas habían tratado de sacar la cara por Cuba, ¿no? No. Entonces, Fidel Castro en promedio estuvo, sí, 22 meses, pues en prisión, tiempo suficiente como para pensar algunas ideas más maduras, y a la hora pues, de salir de prisión, pidió, de alguna manera, pues, tuvo la idea de irse a México, ¿no? Un poquito para empalparse de lo que había sido la Revolución Mexicana, ¿no? De sus ideas, tal vez, ¿no? Y entonces se fue a México y fue ahí donde conoció a Che Guevara, ¿no? Fidel Castro, pues, pues, salió de la cárcel en 1955 y en México estuvo entre más o menos, pues, promedios menos de un año, entre 8 meses, 10 meses, por ahí, ¿no? Tiempo suficiente como para, pues, empalparse algunas ideas, conocer a el Che Guevara, invitarlo para que venga a Cuba, ¿no? Entonces el Che Guevara y Fidel Castro volvieron a Cuba, ¿no? 1956, a bordo del yate Grama, pues volvieron a Cuba para desembarcar en Sierra Maestra, ¿no? Pero no volvía solo él, no volvía solo con el Che Guevara, ¿no? Ernesto el Che Guevara, ¿no? Sino que volvía también acompañado, por ejemplo, de Raúl Castro, correcto, pues, de Camilo Cienfuegos, de Juan Almeida, ¿ya? Y otros guerrilleros más volvieron a Sierra Maestra para retomar la revolución, ¿no? Retomar la revolución, ¿ya? Entonces Sierra Maestra es el lugar donde se retoma la revolución. Hasta ahí podemos mencionar bastantes preguntas que pueden venir en un examen de admisión vía de esta revolución. Por ejemplo, fue la primera gran revolución de carácter socialista en América Latina, la Revolución Cubana. Ahí está. Esa es la respuesta para una pregunta de examen de admisión. ¿Correcto? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿De qué carácter fue la Revolución Cubana? ¿De qué carácter fue? Una revolución anticapitalista. Anticapitalista. Una revolución socialista y una revolución anticapitalista. ¿Me dejo entender? Muy bien. ¿Qué otra pregunta podría venir en examen de admisión, no? ¿Qué otra pregunta? ¿En qué contexto político estalló la Revolución Cubana? Contexto político, 1953, ¿sí? Dictadura de Fulgencio Batista. Dictadura de Fulgencio Batista. En ese contexto político, durante la dictadura de Fulgencio Batista. Ahí está la respuesta a esta pregunta de examen de admisión que podría venir en vía real, ¿no? ¿Correcto? Así que vamos ensayando algunas preguntas de examen de admisión que podrían venir en vía real. En 1953, ¿correcto? Durante la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podrían preguntar, profesor? ¿Qué más podrían preguntar? En un examen de admisión de vía real, en CEPREVI, ¿qué más? Pensando, siempre pensando. ¿Qué más podrían preguntar hasta ahorita de lo que hemos explicado? Por ejemplo, ¿dónde se inicia la Revolución Cubana? ¿Con qué hecho? ¿Con qué suceso? Con el asalto al cuartel Moncada. Asalto al cuartel Moncada. Fidel Castro quería las armas para darle, pues de alguna manera un carácter bélico a su revolución, ¿no? Muy bien, le salió mal, se fue a México. Muy bien, puede ser pregunta, ¿no? Tras ser condenado a prisión, se fue a México. En México conoció al Che Guevara y con el Che Guevara volvieron a bordo del yate Grama, así se llama el yate. Otra pregunta de examen de admisión que ha venido y que podría venir nuevamente en Villarreal es: ¿dónde se retoma la revolución? Sierra Maestra, que estaba al oriente de La Habana, o sea, en la zona oriente de la isla cubana, ¿no? Una zona que de alguna manera estaba rodeada de boscosidad, más o menos como el Braille, más o menos así, podría decirlo así, ¿no? En Sierra Maestra, ¿no?
Muy bien. Y desde ahí, 1956, empieza pues el periplo, ¿no? El periplo, ¿no? Pasa pueblo por pueblo, pueblo por pueblo, haciendo que la guerrilla nazca. ¿Cómo se llamó la guerrilla fundada por Fidel Castro, correcto? Que pues fue la que ayudó a tomar el poder, a lograr la liberación de Cuba, ¿sí? ¿Con qué guerrilla Fidel Castro triunfó en la Revolución Cubana? Guerrilla 26 de julio, así se llamó la guerrilla. 26 de julio, por si acaso, la guerrilla 26 de julio. Así se llamó la guerrilla con la cual Fidel Castro triunfó en la Revolución Cubana, 26 de julio. No te olvides, ¿ah? 26 de julio, así se llamó la guerrilla. ¿Ya? Profesor, y con esta guerrilla empezó a visitar diferentes pueblos de Cuba, ¿no? ¿Correcto? Visitó, por ejemplo, pues Santa Bárbara, visitó Camagüey, visitó, por ejemplo, pues Santiago de Cuba, hasta que finalmente bueno, la guerrilla fue creciendo, llegó a tener 800 miembros, la guerrilla llegó a tener 800 miembros, entre los que estaban, por ejemplo, estudiantes de la Universidad de La Habana, obreros, exmilitares, campesinos, o sea, una guerrilla es eso, ¿no? Una guerrilla es eso, ¿no? Hasta que finalmente el 1 de enero de 1959, correcto, pues se produce pues el ingreso a La Habana, ¿no? El ingreso a La Habana, y se produce pues la renuncia y la huida de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista huye, correcto, y pues de esa manera Fidel Castro va a tener el camino libre para tomar el poder, correcto, en Cuba, y hacerse con el cargo de pues líder cubano, ¿no? Ya. Profesor, ¿y más o menos entre qué años él ocupó el poder en Cuba? 1959 al 2009, o sea, 50 años, correcto, 50 años, ¿no? Profesor, una pregunta sencilla. Cuando Fidel Castro, ¿sí? Tomó el poder en Cuba, 1959, ¿quién era presidente de Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una buena pregunta para un examen de admisión que podría venir en día real. A ver, yo les hago pues esa pregunta pueden ustedes responder a través del Facebook. Cuando Fidel Castro toma el poder en 1959 en Cuba, ¿quién estaba como presidente de Estados Unidos? ¿Correcto? ¿Quién estaba como presidente de Estados Unidos? Estaba Kennedy, estaba Lyndon Johnson, estaba David Eisenhower, estaba Richard Nixon, estaba Ronald Reagan, estaba Jimmy Carter. ¿Quién era el presidente de Estados Unidos? Sí, estaba Harry Truman. ¿Quién era el presidente de Estados Unidos cuando Fidel Castro tomó el poder de Cuba? ¿Quién? ¿Quién era el presidente? Cuando en 1959, tras la revolución, toma el poder. ¿Quién era el presidente? El presidente, ¿quién era el presidente? A ver. El presidente era David Eisenhower. ¿Ya? David Eisenhower era el presidente. Esa es la respuesta. David Eisenhower era el presidente. Esa es la respuesta. No te vayas a olvidar. David Eisenhower era el presidente. ¿Correcto? Entonces, pues, Fidel Castro toma el poder y vienen los cambios. Profe, ¿qué medidas aplicó? Bueno, ¿qué medidas aplicó? A ver, llevó a cabo una reforma agraria. ¿Ves? Eso es lo que hizo Fidel Castro. ¿Sí? Le quitó las tierras, correcto, a los hacendados, a las empresas azucareras norteamericanas, y obviamente, pues, las tierras pasarían a ser tierras de control público, de control estatal, para el provecho de los campesinos cubanos. Entonces, una de las medidas que tomó Fidel fue la reforma agraria. Otra de las medidas que tomó Fidel Castro fue la nacionalización de empresas. Entonces, ahí viene la expropiación de muchas empresas, como la International Sugar Company, ¿correcto? Sí, que era una empresa azucarera de Estados Unidos muy conocida, ¿no? Ya, entonces, ahí viene, sí, las expropió, las nacionalizó, las expropió. Efectivamente, eso es lo que hizo, ¿no? Obviamente, pues, obviamente Estados Unidos empieza a ver esto con malos ojos, ¿no? Empieza a ver esto con malos ojos, y de inmediato, pues, el presidente Eisenhower ordena, pues, a la CIA ver una forma en poder retomar el control de la isla, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, tampoco era tan descabellado. Luego les voy a decir por qué, ¿no? Pero bueno, entonces, ley de reforma agraria, esa es una de las medidas que tomó Fidel, la nacionalización de las empresas, por ejemplo, pues,
Fidel y de alguna manera inauguró las relaciones diplomáticas con la URSS, inauguró las relaciones diplomáticas con la URSS, ¿correcto? O sea, Cuba empieza a tejer unas nuevas relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, ¿ya? No solamente se van a nacionalizar las empresas cubanas, sino también se van a nacionalizar las materias primas y los bancos, y entonces Fidel Castro empezó a aplicar el modelo socialista, ¿no? Estatización de empresas, estatización de bancos, estatización de industrias, nacionalización de materias primas. O sea que el control de los medios de comunicación pasó a manos del gobierno. La propiedad privada quedó eliminada. Control sobre los precios, ¿sí? Control sobre, pues, los horarios de trabajo, planificación de la economía. Eso es el socialismo, ¿no? Que lo llevó a cabo Fidel Castro, ¿no? Correcto. Campaña de alfabetización, ¿ya? Entonces, cuando John F. Kennedy llegó al poder, definitivamente, pues, vio que era urgente retomar el control de Cuba, ¿no? Ya que se había visto muy perjudicada, pues, los intereses norteamericanos, y además, muy aparte de que se vio perjudicados los intereses norteamericanos, pues, también podemos decir que muchos cubanos empezaron a pedir asilo en los Estados Unidos, se les permitió un tiempo determinado para salir de Cuba, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, 19 de abril de 1961, el presidente John F. Kennedy encarga pues a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿no? Y a la CIA, ¿no? Obviamente de manera secreta, ¿no? Una operación para poder retomar el control de la isla, y entonces se lleva a cabo el famoso desembarco en la bahía de Cochinos, que era una bahía cerca de Cuba, ¿no? Y eso se va a llevar a cabo con la Operación Mangosta, ¿no? Operación Mangosta, así se llamó, ¿no? Se llamó a cabo esta operación, ¿no? Entonces, con esta operación, la Operación Mangosta, ya 19 de abril de 1961 se va a llevar a cabo el desembarco en la bahía de Cochinos, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y bueno, y entonces pues fracasó, ¿no? Fracasó, ¿por qué? Porque la operación fue descubierta por las fuerzas armadas de Fidel, y entonces, ¿cuáles son de alguna manera pues las consecuencias posteriores? Las consecuencias posteriores es que se toman muchos rehenes, ¿no? Se toman muchos rehenes que luego van a terminar siendo canjeados hacia el gobierno de Estados Unidos por alimentos. O sea, Cuba canjeó rehenes que cogió esta operación por alimentos con Estados Unidos, para que te des cuenta, ¿no? Profesor, ¿qué medidas llevó a cabo Estados Unidos? Estados Unidos llevó a cabo principalmente tres medidas. Tres medidas. Medida número uno, ¿sí? Medida número uno, pues, congelar todo tipo de préstamos y ayuda internacional a Cuba. ¿Correcto? Congelar todo tipo de préstamo y ayuda internacional a Cuba, ¿no? Para eso Estados Unidos tenía el control del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ya está. Medida número dos, ordenar un bloqueo comercial contra Cuba. Es decir, si tú quieres ser aliado de Estados Unidos, no puedes ser socio comercial de Cuba. No puedes ser socio comercial de Cuba. Medida número tres, obviamente, pues, expulsar a Cuba de la OEA. Expulsar a Cuba de la OEA. Esas fueron las medidas que tomó Estados Unidos. Pero vamos a ver que no son suficientes, van a ser más. Pero bueno, entonces, vamos con el desarrollo de esta diapositiva para redondear, y tenemos preguntas incluso. Entonces, no te olvides que la Revolución Cubana no te olvides que la Revolución Cubana fue la principal revolución en América Latina de carácter socialista, y convirtió a Cuba como el principal aliado, como el satélite del comunismo en América Latina. No te vayas a olvidar. Los principales artífices de esta revolución fue Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara. ¿Correcto? Ellos son los dos principales. Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. ¿Correcto? Argentino, ¿no? Causa de la revolución, pues rechazo al dependentismo económico hacia Estados Unidos, rechazo a la dictadura de Fulgencio Batista al servicio de Estados Unidos. Esas son las dos principales causas para un examen de admisión de Villarreal concreto. Vamos a lo concreto. Correcto, la revolución se inició con el asalto al cuartel Moncada, ¿ya? Julio de 1953. Posteriormente, Fidel Castro fue condenado a prisión, se le dio amnistía, estuvo 22 meses. En 1955 salió de la cárcel, se fue a México. Volvió en 1956 a Cuba con un grupo de guerrilleros y con Ernesto Che Guevara. Desembarcó en Sierra Maestra y ahí se retomó la revolución. Sierra Maestra, 1956. Desde ahí, pues, Fidel Castro, definitivamente acompañado de la guerrilla 26 de julio, fue
yendo de un lado para otro de Cuba, haciendo que la guerrilla crezca, hasta que finalmente viene el gran ingreso a La Habana, ¿ya? Consecuencia de la revolución, Cuba se convirtió en un gobierno socialista hasta el día de hoy, ¿correcto? Estados Unidos tomó represalias al respecto, expulsó a Cuba de la OEA porque era una mala influencia para el resto de países latinoamericanos, ¿sí? Kennedy, pero de alguna manera, pues, Kennedy intentó fallidamente sacar a Fidel con la operación Bahía de Cochinos, ¿correcto? Que no funcionó, fracasó, ¿no? Ya. Y como Kennedy había intentado sacar a Fidel con esta operación secreta, entonces Fidel se asustó. ¿Por qué? Porque pensó en que en cualquier momento podía pasar algo similar. Entonces, ¿qué cosa hizo? Viajó hasta la Unión Soviética para hablar con Nikita Khrushchev y pedirle su apoyo. Entonces Nikita Khrushchev le dijo, no te preocupes, voy a construir una base militar, correcto, pero lo que iba a ser una base militar terminó siendo una base nuclear, donde la URSS llevó misiles nucleares a Cuba. Entonces Estados Unidos, obviamente, pues tomó imágenes aéreas de que habían, misiles nucleares en Cuba, que eran misiles soviéticos, ¿ya? Y entonces Estados Unidos llevó a cabo la operación Cuarentena, o sea, rodeó a Cuba para evitar que, obviamente, los barcos soviéticos sigan trayendo material nuclear. Entonces, esto provocó un incidente muy grande que es conocido como ¿qué? Como la crisis de los misiles, ¿no? Que pudo haber provocado la Tercera Guerra Mundial, considerado el momento más tenso de la Guerra Fría, considerado el momento más tenso de la Guerra Fría, ¿correcto? Considerado el momento más tenso de la Guerra Fría, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si en un examen de admisión te preguntan, no sé si alguno de ustedes sabe, ¿cuál es el territorio que hasta el día de hoy Estados Unidos sigue controlando de Cuba? Hay una parte de Cuba que le pertenece a Estados Unidos, que Estados Unidos la controla donde tiene una base militar. Sí, tiene una base militar. ¿Y cómo se llama ese territorio? ¿Alguien sabe? Podría ser pregunta de examen de admisión de Virreal. ¿Por qué no, no? Muchos piensan que Cuba es completamente libre, que Estados Unidos obviamente no existe ahí, pero hay una parte de Cuba que Estados Unidos sí, pues la controla, incluso ahí tiene una base militar, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe a través del Facebook? Estamos en muy en directo. Mientras que van pensando la respuesta, no se olviden, jóvenes, pasen la voz. Sí, qué mejor que terminar el año 2021 preparado para la universidad. Correcto, entonces, ¿y dónde puedes hacerlo? En la Academia Grupo Villarreal. Tiene más de 15 años preparando jóvenes, pues, para la Universidad Federico Villarreal, con miles de ingresantes año por año. Así que pasen la voz. Este 6 de septiembre se inicia un nuevo ciclo. 6 de septiembre se inicia un nuevo ciclo en la Academia Grupo Villarreal, ¿correcto? Sí, 6 de septiembre, un nuevo ciclo de 5 meses, con horarios de lunes a viernes de 8:30 a 1:10, ¿correcto? ¿Ya? Y bueno, la plana docente que viene trabajando años en el Grupo Villarreal tiene mucha experiencia y obviamente los logros se ven a la vista, ¿no? En este último examen de admisión han habido muchos jóvenes que han logrado su sueño de ingresar a la Universidad Villarreal, en la Universidad Villarreal, que han sido nuestros estudiantes y pues pueden dar fe de que nos esmeramos día a día por darles lo mejor, ¿no? La Academia Grupo Villarreal los espera, pasen la voz, nuevos ciclos empiezan a partir del 6 de septiembre, mayores informes a través de los siguientes números, ¿no? 9, ya, 987-417-494 y 921-963-720, ¿correcto? La pregunta que les había hecho, profe, ¿cuál es el territorio que actualmente Estados Unidos controla dentro de Cuba? ¿Cuál es el territorio que actualmente Estados Unidos controla dentro de Cuba? Guantánamo. Profe, ¿qué cosa es Guantánamo? Guantánamo es una base militar donde hay un penal de máxima seguridad que pertenece a Estados Unidos y opera dentro de Cuba, por si acaso. Así es una base naval, la base naval de Guantánamo. Eh, lo que pasa es que te explico un poquito, ¿no? Profesor, antes de que estallara la Revolución Cubana y todo esto, Cuba fue una colonia española. Y entonces Estados Unidos le terminó arrebatando a España esta colonia. Y entonces Estados Unidos, antes de todo esto, de alguna manera tuvo el control absoluto de Cuba. Luego Estados Unidos le otorgó su independencia política a Cuba, entre comillas, ¿no? Y entonces Estados Unidos obviamente se quedó con una partecita donde puso su primera base militar. Justamente Estados Unidos buscaba una base militar en el Atlántico. Y entonces esa fue Guantánamo, ¿no? Guantánamo, ¿no? Muy bien, muy bien. Mira lo que dice acá.
La Revolución Cubana y su influencia en América Latina. Para aquellos que, profe, ¿cómo la Revolución Cubana influyó en América Latina? Eso es lo que me interesa saber. ¿Cómo la Revolución Cubana influyó en América Latina? ¿Cómo? Mira. Mira, Estados Unidos se preocupó bastante de la Revolución Cubana en América Latina. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque la Revolución Cubana, ¿sí?, representó, pues, un duro golpe para el poder de Estados Unidos aquí en América. Aquí en América. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una isla y de un grupo de cubanos que se rebelan contra el poder de los Estados Unidos de Norteamérica. En el contexto de la Guerra Fría. ¿Me entiendes? ¿Y cómo es que Fidel, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, ¿sí?, Juan Almeida, Raúl Castro, lograron vencer, pues, a las tropas militares de Batista, a las tropas militares norteamericanos, con la guerrilla, 26 de julio. Entonces, América Latina se llevó a las lecciones importantes de la Revolución Cubana. ¿Como cuáles? Lecciones como cuáles. Sí se le puede ganar a Estados Unidos, número 1. Número 2, las guerrillas, sí, operan en el campo y es el mejor lugar para que partan hacia la ciudad y tomen el poder. O sea que si queremos hacer una revolución socialista parecida a la de Cuba, ¿sí?, ¿dónde tienen que partir las guerrillas? En el campo y obviamente llegar a la ciudad. Esa es la lección que dejó la Revolución Cubana a los países latinoamericanos. ¿Entiendes? Entonces, eso va a generar que en Latinoamérica, tras la Revolución Cubana y como influencia de la Revolución Cubana, aparezcan guerrillas. Entonces vamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué representó la Revolución Cubana en América Latina? Constituyó, ¿ves?, un severo golpe a la indiscutida hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica. ¿Me entiendes? Constituyó un severo golpe a la indiscutida hegemonía de Estados Unidos. Por eso que Estados Unidos, ¿cómo reaccionó? ¿Sí? Voy a dar una suerte de lección para que nadie se atreva a hacer lo mismo. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos? Expulsó a Cuba de la OEA. Ordenó un bloqueo. Lo que hizo Estados Unidos fue realmente, pues, prácticamente aislar a Cuba. Al ordenar un bloqueo comercial, al ordenar de alguna manera un bloqueo financiero, o sea, prácticamente lo aisló, ¿me entiendes? O sea, Estados Unidos puso las cosas bien claras. No quiero que nadie haga, ¿sí?, lo mismo que Cuba, porque mire lo que va a pasar. Así que Estados Unidos de alguna manera tuvo eso, ¿no? Entonces, la Revolución Cubana, ¿cómo influyó en América Latina? Constituyó un severo golpe a la indiscutida hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica. ¿Correcto? ¿Cómo? ¿Y qué provocó? Pues, sí, surgimiento de guerrillas, ¿ves? Guerrillas de izquierda y guerrillas socialistas, que a fin de cuentas van por ahí, ¿no? Socialismo, izquierdismo y todo lo demás, ¿no? ¿Correcto? Sí. Cuba se convirtió en el satélite de la URSS en América Latina, ¿correcto? La URSS ya tenía un aliado importante en América Latina y ese era Cuba. Pues esas son consecuencias de la Revolución Cubana en América Latina. Consecuencias de la Revolución Cubana en América Latina. ¿Correcto? ¿Sí? Pero ¿qué más? ¿Qué más? Profe, me habló de guerrillas, ¿no? Sí. ¿Qué guerrillas aparecieron, por ejemplo, profesor? En Colombia, por ejemplo, mira, en Colombia apareció el Ejército de Liberación Nacional. Y no solamente fue la única guerrilla, sino también apareció, y hasta hace poco, ¿sí?, y todavía tiene remanentes, la famosa FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC. ¿Ves? Dos guerrillas de tendencia socialista, ¿correcto?, de tendencia de izquierda, aparecieron en Colombia, en el campo, en la selva. Pero en la FARC, ¿sí? La FARC, ¿dónde opera, profesor? Selva colombiana. Ahí operó. ¿Dónde operaba la FARC? Selva colombiana, y, al igual que el ELN, Ejército de Liberación Nacional. ¿Correcto? ¿Sí? En Argentina apareció una guerrilla. ¿Cuál, profesor? Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina. En Uruguay apareció otra guerrilla, ¿sí? ¿Cuál, profesor? ¿Sí? ¿Cómo se llama esta guerrilla? Movimiento de Liberación Nacional, los Tupamaros. Los Tupamaros, así se llamó. En Venezuela apareció otra guerrilla, ¿sí? ¿Cómo se llamó? Se llamó Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FAL. Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FAL.
Y el Perú no estaba exento de eso. Que, profe, en el Perú no estuvo exento de eso, no. El Perú no estuvo exento de eso. En el Perú apareció MIR. Profe, ¿en qué gobierno apareció MIR en el Perú? ¿Alguien sabe? A ver, a través del Facebook. A ver, en la historia del Perú, ¿en qué gobierno republicano apareció el MIR? ¿En qué gobierno republicano aparecieron las guerrillas? ¿Sí? ¿En qué gobierno republicano aparecieron las guerrillas? ¿Alguien sabe? A ver, a través del chat. ¿Mm? ¿En qué gobierno apareció el MIR? ¿Sí? Apareció pues en el primer gobierno de Belaúnde, antes de que este sea derrocado por Velasco Alvarado. En el primer gobierno de Belaúnde. Acuérdate que en el primer gobierno de Belaúnde también nació la Universidad Federico Villarreal. Eso es hasta pregunta, examen de admisión, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Profesor, ¿y el MIR? ¿Sí? Que es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ¿sí? También tuvo su similar en Bolivia. Y también tuvo su similar en Chile, con diferentes formas de la banderita nada más. Pero igual, siempre el rojo estaba presente. Si tú te das cuenta, mira bien las banderas. Estas son las banderas, los estandartes de las guerrillas socialistas que aparecieron como influencia de la guerrilla que triunfó en Cuba con la Revolución Cubana. Y si tú te das cuenta y analizas las banderas, siempre va a haber un fusil, siempre va a haber una estrella y siempre va a estar por ahí el color rojo. Pero en todas, si no hay estrella, hay fusil. Y si no hay una de esas, aparece el color rojo del socialismo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces ahí está la influencia que tuvo, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Ya muchas de estas guerrillas han desaparecido. Por ejemplo, el MIR en el Perú, ¿no? Pero del MIR nacieron otras guerrillas que luego se volvieron grupos terroristas, como Sendero Luminoso y todo lo demás, a aparecer, ¿no? Eh, este, muchas de estas guerrillas ha desaparecido, ¿ya? Y algunas han logrado sobrevivir, pues, gracias a que de alguna manera, pues, se han juntado con, obviamente, pues, con los narcotraficantes, ¿no? ¿Ya? Con los narcotraficantes, ¿no? Con la droga y todo lo demás. Por ejemplo, la FARC, ¿no? La FARC terminó siendo pues, un movimiento terrorista en Colombia, pues obviamente también que tenía pues vínculos económicos con el narcotráfico, ¿sí? Con el narcotráfico, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, muy bien, ¿ya? Sí? ¿Qué otra influencia vemos de la Revolución Cubana en América Latina? El régimen de Castro se convirtió en un referente para las causas sociales, sindicales e incluso indígenas en el continente de América Latina. ¿Me entiendes? El régimen de Fidel Castro se convirtió de alguna manera en un referente, ¿no? ¿Cómo Cuba lo consiguió? Nosotros también lo podemos conseguir. Mira esta palabra, ¿no? Si Cuba gana esta batalla, América Latina habrá ganado la pelea. Y el Che Guevara se convirtió en un símbolo, ¿no? De la lucha guerrillera, ¿no? ¿Correcto? ¿Mm? Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo Estados Unidos? Esa es una buena pregunta. Acá vemos a John F. Kennedy. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Kennedy? ¿Qué hizo Lyndon Johnson? ¿Qué hizo Richard Nixon? ¿Sí? Para detener el avance del comunismo como influencia de la revolución cubana en América Latina. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? ¿Correcto? ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Bueno, el presidente John F. Kennedy, correcto, el presidente John F. Kennedy, preocupado, ¿sí? De esta situación, el presidente John F. Kennedy, preocupado de esta situación, correcto, antes de que le pase lo que le pasó, pues, ¿no? Este atentado que terminó con su vida, el presidente John F. Kennedy llevó a cabo un programa llamado Alianza para el Progreso. Este programa, ¿sí? ¿En qué consistía? Sí, el presidente Kennedy fue un hombre inteligente y dijo lo siguiente: el socialismo puede florecer en América Latina, tiene terreno fértil. ¿Y por qué? Porque América Latina es pobre, al igual que lo ha sido Cuba. América Latina tiene atraso, al igual que lo ha tenido Cuba. América Latina tiene gobiernos corruptos, al igual que lo ha tenido Cuba. América Latina tiene diferencias socioeconómicas marcadas entre sus estratos sociales, al igual que lo ha tenido Cuba. Por todas esas condiciones, es que, pues, América Latina es terreno fértil
para que el socialismo llegue con fuerza. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Puedo, como no puedo, de alguna manera, puedo irme contra Cuba, como ya lo he hecho, lo he expulsado de la OEA. Es decir, un bloqueo comercial y económico contra Cuba, pero no es suficiente. Tengo que atacar, ¿sí?, el tema desde el fondo, desde la raíz. ¿Y cómo? Lo que tengo que hacer es acabar con la pobreza, con la desigualdad. Entonces, el programa Alianza para el Progreso era un programa parecido al Plan Marshall. Estados Unidos estaba dispuesto a destinar una cantidad considerable de dinero, ¿sí?, para apoyar de alguna manera, pues, al surgimiento, al desarrollo de los países latinoamericanos, al progreso de los países latinoamericanos, a que salgan de los estándares de pobreza, de los estándares del atraso, de la desigualdad. Estados Unidos estuvo dispuesto, sí, Estados Unidos estuvo dispuesto, correcto, estuvo dispuesto Estados Unidos a apoyar eso. Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar. ¿Y cómo? No solamente dando dinero, sino también enviando técnicos. No solamente dando dinero, sino también enviando técnicos que asesoren. Envío dinero y, ¿cómo se llama? Pues envío técnicos que asesoren cómo pueden desarrollarse esas naciones para que obviamente no se acerquen pues o no sean pues terrenos fértiles, que la población vea que Estados Unidos los está ayudando, de que pueden progresar con el capitalismo, de que no tienen que pensar en el comunismo, ¿no? Entonces, el programa Alianza para el Progreso era un buen programa. Es más, hubiera sido importante para el Perú. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hubiera sido un programa importante en el sentido en que pues nos hubiera permitido de alguna manera industrializarnos, ¿no? Un poco, ¿no? Pero el problema, ¿sí? El problema es que Kennedy falleció y bueno, el programa no siguió adelante, ¿no? En el 63 Kennedy fue víctima de un atentado y definitivamente el programa no siguió adelante. Otra de las cosas que había iniciado Kennedy era una idea que se llamaba Doctrina de Seguridad Nacional. ¿Y en qué consistía esto? No bastaba con dar dinero. Acuérdate que en Europa, Estados Unidos no solamente se dedicó al Plan Marshall y dio dinero, sino que también Estados Unidos buscó una alianza militar llamada OTAN, ¿no? Sino que también Estados Unidos buscó una alianza militar llamada OTAN, ¿no? Entonces Estados Unidos acá también pensó en algo parecido, ¿no? No solamente voy a dar dinero para América Latina con el propósito de tener el avance del comunismo producto de la influencia de la Revolución Cubana, sino que también tengo que buscar aliados militares. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos, pues, lo que hizo fue, de alguna manera, pues, promover la aparición de dictaduras militares de carácter antisocialista. Justamente acá hay una imagen. Este personaje es muy conocido en América Latina, tal vez tú no lo reconozcas. Él es Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, pues, fue captado, por decirlo así, captado por Estados Unidos con el propósito de que sea un aliado de Estados Unidos y de que él tome el poder en Chile y de que obviamente haga desaparecer el socialismo, ¿no? En Chile había tomado el poder el presidente Salvador Allende. El presidente Salvador Allende no logró terminar su gobierno, fue interrumpido por un golpe de Estado, pues de Pinochet financiado por Estados Unidos, detrás de eso estaba la CIA. ¿Sí? Entonces, Salvador Allende fue derrocado, Pinochet tomó el poder y Pinochet desde los 70 en adelante, pues llevó a cabo pues un gobierno capitalista cercano a los Estados Unidos. Por eso que Chile es un país económicamente pues desarrollado, pero también víctima de una dictadura, la dictadura de Pinochet. El mejor ejemplo de lo que Estados Unidos quería hacer era esto, ¿no? O sea, Estados Unidos dijo, ¿cómo, aparte de dar dinero con el famoso, con el programa Alianza para el Progreso, ¿cómo puedo hacer también para pues detener la influencia del socialismo? ¿Cómo? Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ¿cómo se llama? Voy pues, a captar a los jefes de las Fuerzas Armadas de diferentes países y les voy a proponer que tomen el poder por golpe de Estado y que apliquen dictaduras militares de carácter capitalista, de tendencia antisocialista, ¿no? Y el mejor ejemplo de eso es Pinochet en Chile, otro que lo hizo fue Jorge Videla en Argentina, ¿sí? Otro que lo hizo fue Castelo Branco en Brasil, ¿sí? Por ejemplo, también lo hizo Hugo Banzer en Bolivia. ¿Y sabe cómo se le llamó a esa operación secreta donde Estados Unidos estuvo detrás de todos estos gobiernos militaristas de carácter antisocialista? Se le llamó el Plan Cóndor, por si acaso, el Plan Cóndor.
En su momento captaron a Francisco Morales Bermúdez. Acuérdate que Francisco Morales Bermúdez tomó el poder luego de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la idea? Que una vez que, obviamente, el militar que llega al poder, sea un militar que se acerque a Estados Unidos, que se alinee con el capitalismo y que en su país identifique a los grupos socialistas y con grupos paramilitares lo desaparezca. Por eso que Pinochet en Chile creó un grupo paramilitar conocido como la Caravana de la Muerte, por si acaso. ¿Qué, profe? ¿Cómo se llamó el grupo paramilitar creado por Pinochet? La Caravana de la Muerte. ¿Correcto? ¿Sí? Chile de alguna manera es el mejor ejemplo del Plan Cóndor, de este intento, de esta política de Estados Unidos por tomar el control, ¿correcto? Y acabar con los gobiernos socialistas. No lo cierro, júntelo. ¿Correcto? Muy bien, entonces no te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar.